En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por María y por las benditas almas del purgatorio, en honor de la Santísima Virgen, porque hoy es el primer viernes de mes y siempre acostumbramos cantar la misa del Inmaculado Corazón de María, mas hoy, además del honor de la Virgen, lo quisimos hacer en honor de Santa Mónica, esta grandiosa santa que tiene mucha actualidad por tantas mamás y tantas esposas y tantas hermanas y tantas hijas que sufren por los distintos familiares que tienen y que aman y que a veces pueden estar descarriados de Dios, fuera de la senda de Dios y camino a la senda de la condenación eterna en el infierno. Entonces hay que tenerle muchísima devoción para todas esas damas nombradas, mamás, esposas, hijas, papá, mamá, mamás, hermanas, primas, lo que sea, que sufren por seres queridos de la familia que están descarriados. Santa Mónica sufrió mucho por San Agustín y después de años y años de oración, ella a través de esas plegarias consiguió no solamente la conversión, sino consiguió también que sea un grandísimo santo, los más grandes santos que tenemos en el catolicismo. Entonces, tanto en honor de la Virgen, hoy es primer viernes de mes, primer sábado, Inmaculado Corazón de María, como en honor de Santa Mónica quisimos cantar esta misa. Y si bien son los textos de Santa Mónica, obviamente que también sirven para cumplir con el primer sábado del mes, con la comunión, etc. En el Evangelio se hace alusión a lo que pasó en la vida de Santa Mónica, porque se habla de una viuda que tenía un hijo único, el cual estaba muerto y llevaba enterrado. La viuda, en el sentido figurado allí, es Santa Mónica. El hijo muerto es San Agustín en toda esa vida de pecado, pecados graves, hasta que se convirtió, muchos pecados graves. Iba llevado a ser sepultado, o sea, hacia el infierno se iba, en la figuración, y consigue compasión de Dios. Santa Mónica rezando consiguió de Dios compasión y consigue la resurrección de su hijo, vale decir que ese hijo perdido, descarriado, un hijo, un esposo, un hermano, el papá, para cuando reza una hija, etc., consiguió que ese hijo o ser querido descarriado resucite, vuelva a Dios, se convierta, recupere la gracia. En el caso de San Agustín, volvemos a repetir, no solamente se convirtió, sino que fue un grandísimo santo. Allí tiene por qué la Iglesia escogió para esta santa ese Evangelio, muy apropiado. En la epístola se habla también bastante interesante y que se puede aplicar por hoy, de lo que es una verdadera viuda. Santa Mónica era viuda, o quedó viuda, y allá en la epístola de San Pablo, 1 Timoteo, hay toda una descripción de lo que es una verdadera viuda. Honra a las viudas, merecen honra, merece que las honren, pero las viudas que de verdad lo sean. Si una viuda tiene hijos o nietos, enséñale primero a ser piadosos con la familia, el respeto a los miembros de la familia, empezando por el papá y la mamá. La viuda verdadera, la que ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y pasa día y noche en la plegaria y en la oración. Y es cierto, cuando una dama quiere ser bien piadosa y ha quedado viuda, pasa el resto de su vida, y eso se ve y es muy hermoso, pasa el resto de su vida rezando y dedicándose a la religión. Y probablemente termina haciendo los roles, o el mismo rol de Santa Mónica, y salva a muchos, sino a todos los de la familia, como el Evangelio. El muerto, pecado mortal, que va camino a ser enterrado, camino al infierno y resucita. Probablemente esa verdadera viuda que pasa día y noche y se dedica, después de haber quedado viuda, a Dios, en su religión, rezar, probablemente obtiene la salvación de todos los miembros de la familia. En cambio, la que se da los placeres, y a veces puede pasar, ¿quién de nosotros, en esa experiencia de la vida, podemos decir, y un sacerdote con más razón, no ha conocido alguna vez un caso de una viuda que se dedica a los placeres también? Y es tristísima esa situación. Lo digo sin ningún ánimo despreciativo, pero da lástima cuando se quedan descocadas, usamos esa palabra,
se dedican a los placeres después de ser viudas. Sí, también pasa. Pero me animo a decir que es menor en el número. Me animo a decir que la mayoría hace de su viudez, o por lo menos en un país como Colombia, hace de su viudez una ocasión para ser más religiosa, para estar día y noche. Es muy lindo lo que dice. Pone su esperanza en Dios y pasa día y noche en la plegaria y en la oración. Y eso es muy hermoso. Y cuántas gracias se va a integrar esa viuda que consiguió con ese tipo de vida. La que se dedica a los placeres, aunque viva, en realidad está muerta. Y es cierto. Parece una persona viva, en realidad está muerta, va derecho al infierno. Hazles estas recomendaciones para que sean irreprensibles. Para ser inscripta en la lista de las viudas, ¿qué es eso, Padre? Como Señor, ¿qué es la lista de las viudas? Había una lista de viudas en los primeros siglos que eran personas que, siendo viudas, se ofrecían para dedicarse a ayudar a la iglesia. De hecho, también pasa hoy en día, y también es muy hermoso, recibirán muchísimas gracias de Dios, muchísimos dones de Dios. Pero para ser inscripta en esa época, exigían que no sea cualquier viuda, sino que tenía que tener ciertas condiciones. Una, tener al menos 60 años para poder dejarla que ayude en la iglesia. Se pueden hacer excepciones, pero en esa época era así. Que sus buenas costumbres, buenas obras, su comportamiento, den testimonio de ella. Que es una persona que no se dedica a pecar, sino que es una persona dedicada a Dios. Que haya educado hijos. No, los hijos son un desastre. Y bueno, no la dejaban, entonces están en esa lista de viudas para ayudar. Si veían que la familia no lo supo educar bien, no la dejaban estar. Que haya ejercido la hospitalidad, socorrido a los afligidos, ayudado a los pobres, practicado el bien. Y hay un último detalle que les puede parecer curioso, que solamente se haya casado una sola vez. No le permitían si tenía 2 nupcias. Pero, Monseñor, ¿es pecado casarse 2 veces? No, no es pecado, pero es mucho más perfecto. Se puede casar una viuda de nuevo, pero es mucho más perfecto llevar su viudez, quedó viuda, quedarse sola y dedicarse a Dios. Si se casa, no es pecado, pero es mucho más perfecto quedar con un solo esposo. Y para ser admitida en esa época, en ese tipo de listas, tenía que tener un solo matrimonio, no podía haberse casado en segundas nupcias. Pequeñas curiosidades, pero para terminar estas brevísimas palabras, vuelvo a repetir que esta misa les vale por el primer sábado del mes, por el Inmaculado Corazón de María, pero quisimos dedicárselo también a esta gran santa. ¿Por qué? Porque quién más, quién menos, y tal vez varias que están aquí presentes lo sabrán, sufren, y en todas las familias pasan, porque tienen o un esposo descarriado, o un hijo descarriado, o una hija descarriada, o porque es una hija que sufre por su papá descarriado, Dios no lo permita, por su mamá descarriada. Todas las damas suelen ser muy piadosas y sufrir, está bien, y Dios quiere eso porque se vale de eso para que recen con mucha devoción. Y desear profundamente la conversión y la salvación de sus seres queridos. Entonces, qué mejor que inspirarse en Santa Mónica y tener mucha devoción hacia Santa Mónica. Por eso queríamos recalcar e insistir en estas palabras. Y todos deben estar sufriendo, vuelvo a repetir, quién más o quién menos, por algún ser querido que está alejado de Dios. Pues bien, tengan mucha devoción a Santa Mónica y procuren imitar el estilo de Santa Mónica, día y noche en la oración. Lo convirtió a su hijo San Agustín, y no solamente lo convirtió, sino que lo hizo un grandísimo santo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.